Así que, bueno, hoy es viernes 22 de agosto del 2025 y vamos a tener una nueva reunión, encuentro del espacio Bion, que yo estoy calculando, Ricardo, no tengo la cifra exacta, pero ya son 16 años del espacio, ¿no? ¡Wow! El espacio Bion post-bioniano. Vamos a grabar, si están todos de acuerdo. Ya tuvimos nuestro espacio para hablar, así, suelto, pero ahora vamos a grabar. Así que Dafne preparó, no sé, no la encuentro ahora Dafne, entra Sofía Otero. Tenemos mayoría de afuera, va ganando Perú. Bueno, ahí entra Sofi. Bueno, Dafne, te escuchamos, el acta, es todo tuyo el espacio. Dafne no puede estar con imagen porque tiene algunos problemas de Wi-Fi, pero sí nos mandó cariñosamente el acta, así que ahí entra Mariana, así que te escuchamos a Hola a partir de ahora. todos, qué gusto verlos, qué lindo estar con ustedes. Voy a leer el acta para que podamos pasar con calma y tiempo a escuchar a Beba. Si no puedo estar con cámara ahorita, porque no tengo wifi, estoy con los datos del celular. Bueno, Ujú. encuentro Bion Postbion 8 de agosto del 25, lectura del acta anterior y resumen de What a Life Means de Thomas Ogden. Hilda dice, Bion, el dogma es un instrumento empleado por algunos que no pueden, por aquellos que no pueden esperar. Todo dogma se transforma Se en un cortó. veneno para la mente. Cortó, Dafne. Hablaba Sí. de cómo se hablaba, de una expresión en Madrid. Se corta. A ver, Sí, se corta. voy a poner el celular justo al costado que estoy usando como módem. A ver, cierta normalidad. Hilda decía que en Madrid se decía, tiene la cabeza bien amoblada. Eso significa no vacía, que puede esperar. No se siente a la intemperie cuando no está haciendo algo. Y empezamos a hablar del hazlo ya, equivalente al no pienses. Perdón, Susan Dafne, no se Vázquez trae un escucha caso, bien. el caso de una paciente. De repente alguien más lo puede leer, porque Si Sí, alguien más estoy... lo hagamos puede así. leer, porque Hagamos no. así. Si Sí, querés lo leo yo, no tengo problema, si quieren. bueno, léelo, así Vale. ya tenemos la nueva integrante, sí. Bueno, empiezo, Gracias. ¿continúo donde dejó Dafne o sigo, empiezo desde el principio, como quieran? Continúa, continúa. Bueno, cierta normalidad, tiene la cabeza bien amoblada, no vacía, puede esperar, no se siente a la intemperie cuando no está haciendo algo. Hilda dice, hazlo ya es igual a no pienses. Caso de Susan Vázquez. Caso de Paciente. paciente mujer que cuando se sentía mal llamaba al hermano taxista y quería que inmediatamente le trajera las medicinas. Ella era mayor y había abusado de él cuando él era chico. Hilda dice, hazlo ya. Si piensa, pone una denuncia. Tiene la opción de correlacionar que se puede hacer una denuncia. Película Cero Culpa. Sobre un narcisismo de muerte, psicopatía sin culpa masculino. Uso y maltrato. Destruye a todos los que están a su alrededor. Les chupa la sangre y bota la cáscara. Producida por Vicentico, guión de Malena Pichot. Y perdón, Ricardo, les quiero decir algo. Estas son puntuaciones que hizo Dafne, ¿no? Porque ahí se recomendó ver esa película argentina, que es muy interesante para ver todo el tema de la psicopatía y de la destrucción que provoca a su alrededor. ¿Mm? okay. Sí, te escuchamos, Mariana. Ricardo Rey. Cuando hay estos vínculos perversos, el objeto pasa a ser un objeto no objeto.
No es un alter ego, sino una herramienta que el perverso usa lo que quiere, como quiere. Hilda dice, Freud, el ideal de la cultura es tener a la mujer tonta que no sepa de su propia sexualidad, las mantiene ausentes de su propia sexualidad, que tiene que ver con la inteligencia, lo que Klein luego llama pulsión epistemofílica. Gaby de Segli dice, pulsión de investigación de Freud. Susan Vázquez, cuando los victimarios notan que la víctima se está dando cuenta, está despertando, fortalece los ataques. Estás loca, ¿por qué no denunciaste antes? Etcétera. Patricia Linenberg, importante la parte de la sociedad que acusa a mujeres. La función Perdón, de la gracias, sociedad. porque con la sigla no me doy cuenta. La función de la sociedad que acusa a mujeres que denunciaron falsamente a hombres. Lila Gómez, la intimidad como espectáculo. Luego de la lectura del resumen de Ricardo Rey de What a Lie Means, Thomas Ochten, Hilda, madre cumplidora, le da lo básico para vivir. Una cosa es vivir y otra cosa es elegir la vida. W, no sé quién es, dice, ser... Winnicott. Winnicott, ser función materna, tener función, ser función materna, tener función paterna. Si no hay ser, no puede haber tener. Cuando no se puede ser, se llena con el tener, para llenar el vacío que llena la imposibilidad del amor. Cristeva, todas las historias hablan de amor. Bion, cuando la madre alimenta al bebé, les transmite el amor por él y su padre. Cuando esto no está, el bebé tiene igual la necesidad de alimentarse, si no se muere. Ahí viene el falso self, etc. Ahí queda cerrado el canal del amor y se abre el de la voracidad. En ese capítulo, Bion habla de que la mente también necesita ser alimentada. Cuando no, se busca en la acumulación y búsqueda de objetos ese alimento que lleva a una carrera que no tiene fin, porque siempre va a haber un objeto que es mejor. Bion dice también que lleva al suicidio, a la muerte. Esto está en la página... Perdón, un minuto. Sí. Lo que acá señala Bion es que una acumulación de objetos materiales para reemplazar la falta de alimento emocional. Y que es una carrera que no tiene fin porque la falta de alimento emocional no puede ser satisfecha, ¿no? Con objetos materiales. Entonces puede llegar hasta el suicidio y la muerte, ¿no? Como por ejemplo vender droga adulterada, ¿no? Como lo estamos pasando, sí. Perfecto. Bion, en la página 59 de Aprendiendo la Experiencia. Bion, capítulo 12 de Aprendiendo de la Experiencia. Bienestar, tanto el funcionamiento mental y físico dependen de una alimentación emocional. También. Ricardo Rey, si el paciente no puede inscribir vitalidad, tiene áreas de vitalidad abolidas y hay más autoaniquilación. Termina refugiándose en el goce. Salud, Beba. Salud. Gracias, perdón. Drogas, adicciones que lo pueden llevar a la muerte. Caso de Ricardo Rey, multimillonario que era dueño de la noche en Cava, negocios en Cava. Contrataron a Ricardo como médico clínico. Le pidió exámenes clínicos. Al poco tiempo el psiquiatra tratante lo llamó a decirle que el paciente había muerto de una sobredosis de cocaína con una CB, etc.
Karin Gabriel Historia clínica. Dinero reemplaza la imposibilidad de amar y ser amado. Patricia Linenberg. A veces las intervenciones del analista obturan la posibilidad del paciente de verse a sí mismo. Hilda traen el valor del silencio, la elocuencia del silencio implicado en el otro. Película, Rapsodia en agosto. A veces se conversa más con la elocuencia del silencio que con las palabras. Ricardo Rey, este paciente nos está pidiendo que le ayudemos a comprender, dimensión epistemológica, o existir, dimensión ontológica, que convalidemos que él existe. Hilda, esto marcaría un aspecto de predominio de aspectos psicóticos, existir, aspectos no psicóticos, comprender. Creo que este es el final, ¿no? ¿O Sí. sigue? Sí. Ah, gracias. No, es que está bien. Sí, acá si me está pidiendo Viviana que la admita, pero yo ya la admití, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, Dafne, por la puntuación. Yo lo silencié, ahora para hablar se tienen que desilenciar porque yo no lo puedo hacer. Lo que no sé cómo hacer es para que entre Viviana porque no me aparece. Ahí está. Bueno, perfecto. Así que, ¿qué quieren agregar al acta? ¿Qué les pareció? ¿Qué les hizo pensar? Antes que pasemos a otra temática, ¿no? Yo creo que está un poquito todavía estereotipado esto de que el padre es el tener y la madre es el ser, porque creo que, como dice Silvia Blechmar, nos quedamos como con el siglo pasado de las costumbres, usos y costumbres que se daban en aquella época y en la de Freud, Lacan, Winnicott, Bion, y yo creo que un padre amoroso puede dar el ser y una mamá proveedora puede dar el tener, ¿no? O sea, Está muy yo creo que va bien, más muy allá del buen sexo. aporte, muy buen aporte. Es la Yo función, creo no el que sexo. eso, a Eso. esta altura cuando uno dice madre o lee madre, léase función materna y cuando dice padre, léase función paterna, me parece, ya a esta altura, ¿no? Sí, 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 sí. sí, Y que Voy a ambos hablar exactamente. pueden en ocupar ambas. en tono afectivo, ¿no? A veces hay padres que ocupan más función materna que la madre y a veces hay madres que ocupan más función paterna que el Sí, padre. Y en ¿No? buena Más hora. ahora, está en buena hora y está todo muy repartido y está bueno que así sea, digamos, ¿no? Ahora por ya quedó eso, madre, sí, padre, funciones. funciones. Y por eso hablamos de la reverí paterna también. También, No también. solamente materna, de la reverí paterna. Paterna, Y con, no solo la reverí paterna apoyando a la madre, porque ese sería una de las funciones paternas, sostener el vínculo sí, madre-hijo, sino reverí paterna directa, ¿no? Sí, De interpretarlo directa, directa. completamente, sostenimiento del bebé, tomando todas sus emociones, transformándolas, dándole significados, etcétera. Exactamente. Dentro de poco, Beba, dale. desmuteate, Beba, desmuteate. Desmuteate. El micrófono Ahí Ahí rojo, está, tocalo, ahí ahí está. ya está. Ahora me Por escuchan. eso, sí, muy Sí. interesante este aporte porque permite reformular cosas que por ahí en las puntuaciones salen como muy cortitas, pero que son fruto de la elaboración de cada uno. Así que bienvenido a estos aportes. No sé si alguien quería decir algo más. No sé si saludé a todos. Laura, No, yo Mariana. iba a decir solamente que a lo mejor en algún tiempo vamos a empezar a pensar en las funciones en sí y no le vamos a poner ni género, ni paterno, ni materno, sino empezar a un poco a integrar las funciones que un ser humano necesita para su desarrollo, si queremos, ¿no? Y no importa quién se los dé, pero es una función que tal vez el cachorro humano, como diríamos, necesita para su desarrollo, crecimiento, vitalidad y todo lo demás.
Yo creo, Laura, que Exactamente. podría pensarse desde funciones de sostenimiento y función tercera, suponete, si uno así Algo. hiciera como una especie de clasificación Y rápida, ¿no? dentro de esas Quiero funciones, decir algo, ¿puedo decir algo? sí, lo único que quiero decir esto cortito, que dentro de esta función, en la función tercera, yo pondría la sociedad. Porque si hay una También, sociedad que no Bueno, y ahora está quiero decir protegiendo algo. la función parental, no podemos hacer nada. Sí, también, claro. ¿Cómo vamos a interpretar cuando dentro de poco aparezca la función robótica? ¿Por qué no? Así como ya hay asistentes en geriátricos, ya hay perritos robots que pueden orientar a los ciegos en la calle, lo he visto. Me pregunto cuánto tiempo va a llevar hasta que los robots hagan de, no sé, lo voy a decir de un modo de padre y de madre, para bueno, complejizar el panorama. lógico, para abrir interrogantes, porque tenemos que estar abriendo interrogantes permanentemente ante los cambios cualitativos del presente, los cambios mutativos y cualitativos del presente que tienen una vertiginosidad que nos desborda. No sé quién acá en el grupo mandó el otro día que ya en China inventaron un robot que se embaraza y tiene el bebé, todo. Así que imagínense lo que será el bebé, digo yo, ¿no? Pero bueno, no podemos ponernos prejuiciosos, tenemos que abrir la cabeza y ver qué hacemos con todo eso, ¿no? Pero ya de alguna manera con los bebés prematuros o muy prematuros, hay una incubadora que hace las funciones de muchas de las cosas que tendría que hacer la mamá, pero hay una mamá que justamente mi trabajo con ellas era que puedan retomar la ternura que les privaba la situación, que puedan retomar una serie de lugares y decirles que eso es mientras tanto y que ella va a comenzar a tomar sus funciones de mamá o papá en este caso, conforme pueda hacerlo. Ahora, lo de los robots, sí, pues yo prefiero esperar. No Pero nos lo que vos animamos a decís, pensarlo. claro, podemos, algunos nos animaremos más, otros menos, pero es un interrogante abierto. Cuando vos decís esto, Miguel, como estoy preparando un libro de homenaje a Marcelo Viñar, el gran psicoanalista uruguayo, bueno, maestro para todos, él hablaba de la mamá canguro, que vos escribiste también sobre eso, Miguel, de la mamá canguro, ¿no? Que digamos como que terminara de empollar, ¿no? En los brazos, y aunque hubiese nacido a término, también seguir teniéndolo encima, ¿no? Como para terminar de producirlo, digamos, ¿no? Es decir, terminar de cerrarlo. Dion siempre decía, ¿no? Que se pasa del útero de la madre al útero mental de la madre. La madre tiene que tener un espacio, un útero mental, para continuar el proceso de maduración del bebé en la mente de la madre. ¿Por qué? Porque para que el bebé nazca como los animales, que pueda caminar, correr y proveerse algún tipo de alimento, supuestamente como los perritos, como todos los mamíferos, necesitaría estar 1 año y medio adentro de la panza. Y el cuerpo de la mujer no resiste 1 año y medio con un bebé en la panza, para que nazca caminando y más o menos se las arregle un poquito. Entonces, Lo fantástico es que la mamá canguro se desarrolló en Colombia frente a la ausencia de incubadoras para que sobrevivan los bebés. O sea, claro. fue una cosa que nació de un ámbito de pobreza y que es muy valiosa y es inclusive usarse, así hay en incubadoras ahora, ¿no? Estaba pensando, Hilda, en cuanto a útero mental, qué importante cuando uno trabaja con niños en las entrevistas con los papás, ese espacio para pensar al hijo, Exactamente. Ese ¿no? espacio para pensar al hijo ayuda muchísimo, cualquiera sea la edad del hijo. Sí, Justamente estoy sí, trabajando eso con padres de un hijo de 30 años, ¿no? sí, completamente.
Sí, para volver produce a efectos. albergarlo en el útero mental, volver a Y, albergarlo. y ¿Qué es se lo notan que enseguida los efectos, ¿viste? enseguida se nota aunque no le digan nada? Sí, Sí, aunque no le tengo digan varios nada. casos, tengo Sí, varios casos. sí. Es la Así, y forma de mirarlo, de hacer, de decir, de no decir, de... hablar del hijo con un Sí, tercero importantísimo. implicado y se va modificando. No digo que sea magia, hay algo que se No, transmite. Y esto es sí, lo que le llamaban en parte, ¿no? Marcelo Viñal sostenía mucho el Ubuntu, ¿no? El Ubuntu es una tradición, corregidme Miguel si me equivoco, africana, que cuando alguien se enfermaba, le pasaba algo, se ponían en medio y toda la tribu se reunía alrededor y cantaba la canción de su nacimiento, la canción de cuando nació. Y todos se ponían alrededor y hablaban de él y eso iba produciendo como una curación, ¿no? Un renacimiento. Le llama Ubuntu. Lo tengo en uno de los libros de la serie de pandemia y pospandemia sí, me que acuerdo, hicimos. sí. Está lo de Ubuntu, lo que pasa es que no me acuerdo en cuál, si no No sé. se los leería directamente, ¿no? Y esto viene a cuento porque bueno, nos remite a todo lo que trabajamos juntos en la pandemia, cómo nos ayudó el trabajar juntos, cómo nos acompañamos en ese trabajo, ¿no? Y la necesidad que teníamos del relato, ¿no? Una de las cosas que poníamos era uno de los libros que empieza con Carmen, que yo no sé muchas cosas, digo tan solo lo que he visto y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que al llanto del hombre lo consuelan con cuentos, que a los huesos del hombre los entierran con cuentos y que al miedo del hombre, que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. A mí me parece maravilloso, ¿no? Por supuesto, eso es de León Felipe. Así que, bueno, si les parece que está Beba muy ansiosa por transmitirnos sus experiencias, Silvia, ¿qué tal, Vicky? Hola, Vicky. ¿Qué tal? Disculpen, pero estaba Eh, tratando de entrar por el otro lado. Hilda, sí, lo último que digo, les mandé por el dale, espacio Bion un libro sobre inteligencia artificial que me recomendaron. Ah, perfecto. Gracias, bestial. Gracias, muchas mándalo. gracias. Gracias. Ya lo También si mandé. tiene, Karin tiene algunos artículos, sí, como para el que se sienta más cercano a pensarlo, que lo vaya pensando, ¿no? Yo este no lo Pero leí, pero me lo recomendaron mucho, así que se los comparto. fantástico. Y Muchas tenemos gracias. ahora, Bienvenido. yo decía, claro, yo creo que viene bien, porque en la época de pandemia, ¿verdad? Escribimos 7 libros, ¿no? 7 libros y nos Increíble. reuníamos todas las semanas y nos acompañamos muchísimo, ¿no? Con nuestros cuentos, ¿no? Acerca de lo que sentíamos, de lo que pasaba. Y Beatriz Marman, que está acá con nosotros, nos acompañó en alguno de los libros y trabajó con nosotros, ¿no? Y bueno, y hoy tenemos la suerte de tenerla porque justamente para pensar el futuro, para saber dónde vamos, es muy bueno saber de dónde venimos, ¿no? Es decir, reconocer el haber sido originado para poder dar origen, de que somos parte de una cadena. Y en ese haber sido originado están los pioneros, ¿verdad? Y entre esos pioneros nos encontramos en algún momento acá en este espacio con Ferenczi, ahora nos encontramos con Ana Freud, que la trae de la mano Beatriz, porque para saber a dónde vamos viene bien, o tener una idea de dónde vamos, viene bien saber de dónde venimos, ¿no? Y en ese sentido me pareció apasionante tener referencias a de dónde venimos
y de nada menos que la hija de Freud. Yo le pregunté a Beba su CV y me dijo, bueno, no, fíjate, no quería ocupar mucho espacio porque su CV es muy extenso. Tomé algunas cosas, es médica psiquiatra, es psicóloga especialista en niños y adolescentes, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de IPA y FEPAM, es miembro activo, no sé ahora, pero de la Long Island Psychoanalytic Society, New York, o sea que, y también entre, digamos, los trabajos, tiene muchísimos trabajos escritos y publicados, y tenemos uno, ¿no?, que es transformaciones en el encuadre de los tratamientos con niños a partir de la pandemia del COVID-19, que es uno de nuestros libros, es en psicoanálisis de niños y adolescentes trabajando en cuarentena en tiempos de pandemia del año 2020. Y Beatriz tiene un libro que los recomiendo especialmente, que se llama Los pioneros del psicoanálisis de niños, que es un libro que ella publicó en el 2015, que yo se lo presenté en APA, y que realmente es un libro indispensable para los que trabajamos en psicoanálisis y sobre todo para los que trabajamos en psicoanálisis de niños y adolescentes, pero el psicoanálisis en general es un recorrido exhaustivo para saber de dónde venimos, ¿no? Y realmente es apasionante, así que, bueno, con esta introducción le decimos Beatriz, le decimos Beba, no sé, acá en este terreno querrá que le digamos doctora Beatriz, y te escuchamos para que nos cuentes un poco tu experiencia. Hacemos un intervalo, lo dejamos a Bion, pero sigue estando presente el Bion en esta invitación, porque justamente Bion abogaba por un saber no dogmático, porque el dogma es un veneno para la mente. Y cuando uno se aferra a un solo pensamiento, a una sola idea, ¿no? Es decir, no es la razón el problema, es la fe ciega en la razón el desastre, porque eso nos lleva a fundamentalismos, ¿no?, a pensamientos únicos como el fanatismo. Y el fanatismo, cualquier área que sea, incluso en psicoanálisis, es muy destructivo, es un veneno para la mente. Así que poder recorrer autores como hacemos en este espacio es respetar lo que Bion nos transmitió. Así que te escuchamos ahora, que nos cuentes tu experiencia con Ana Freud. Cuando me la contaste me pareció apasionante, así que sentite libre para contarla como vos quieras. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Me siento muy contenta de estar acá con ustedes. Hilda, todo lo que dicen de mí me emociona, es fantástico. Me siento muy emocionalmente cerca de todos realmente del grupo. Y bueno, a pesar de que mi hija es también psicoanalista, es médica, fue anestesióloga y después se quiso hacer la carrera psicoanalítica en Nueva York, y ella me dice, no hables de vos, no hables de vos, yo no tengo otro remedio que hablar de mí, para empezar a contar la historia de Ana Freud, que fue muy emocionante, muy buena, muy satisfactoria en muchos puntos de vista. Cuando fui, la cosa fue que yo era psicóloga, pero trabajaba en Lanús y en análisis descubrí que tendría que ser médica para ser psicoanalista. Entonces hice 7 años de la carrera de medicina y después me presenté, me aprobaron, pero yo dije, estoy tan cansada de estar en un cuartito chiquito por años y años, que me quiero ir a Europa. Y entonces mi meta era ir a todos los museos todas las veces que sean necesarias
e ir a todos los lugares donde yo pueda conocer los psicoanalistas famosos, que los quería conocer en persona. Y por supuesto que una de las fundamentales era Ana Freud, viniendo de una formación dogmática, diría, de Melanie Klein, muy estricta de Melanie Klein. Y voy a traer un comentario de Blecher, que él decía que nosotros somos nosotros mismos al trabajar, que hay teorías y hay cosas, pero nosotros somos nosotros mismos. Y eso es una buena definición para terminar también la charla. Resulta que decidí irme por un año y me fui a París, pero tenía que ir a Londres para conocerla a Ana Freud. Entonces la llamé por teléfono y me dijeron, nos tiene que mandar una carta. Todo muy formal y muy inglés, que me gustó mucho. Entonces me fui a Londres, les mandé una carta, me aceptaron, me dieron un lugar cuando presentaban, Mrs. Mason presentaba un paciente, y digo el nombre porque después me encontré con ella en su consultorio y pude ver no solo la parte teórica de Ana Freud, sino la parte técnica. Entonces fui allá, me recibieron muy bien, estaba ella dirigiendo, esto es el año 74, porque yo volví en el año 79 y ella estaba muy cambiada porque murió 2 años después. Pero en el 74, que tendría alrededor de 78, 79 años, ella estaba brillante, tenía una mirada que penetraba. Y después yo cuando fui a Estados Unidos lo comenté con mis colegas que eran mayores que yo y que la habían conocido, y decían que Freud también era así. La manera cuando hablaba, cómo miraba y cómo se conectaba con la gente a la que le hablaba. Y entonces me hicieron ir una hora antes o un poco y me dieron un panfleto, como un libro prácticamente, con toda la descripción del caso que iban a presentar. Y cuando yo escribí el libro y hablé de esa parte del proceso, me basé en eso que me dieron, porque estaba perfectamente descrito. Y entonces después de eso, Mrs. Mason presentó el caso y después Ana Freud tomó la iniciativa, agarró el micrófono y empezaba a ver a quién quería hablar. Y estaba lleno el salón. Y entonces lo obligaba a hablar con el micrófono, lo hacía hacer venir al frente y ella decía, siempre con esto, que será el micrófono. Y si alguien que era conocido en la clínica no pedía la palabra, ella decía, and you, le decía el nombre, que piensa, venga. Y así transcurrió, y ella muy ágil, muy energética, hasta que terminó y yo me acerqué a ella, me presenté, y después de eso mis amigos allá me decían, no te laves las manos, no te laves más las manos, porque me había dado la mano. Y entonces le dije que me gustaría volver para hablar un poquito más de cómo trabajaban allá. Era una clínica con todo, muy linda, era una casa realmente, con muchos consultorios, con salas de espera, y entonces era muy claro que la manera que trabajaban era con los padres, y ahí entonces me dijeron, te vamos a llamar. Y yo dije, salí, me acuerdo saliendo por la puerta y pensando, sí, me van a llamar. Me llamaron por teléfono. Y entonces me dieron una cita para volver, y hablé, fue un momento extraordinario, porque estuve en uno de los consultorios, había una pileta en un rincón,
hablé con ella le hablé de un caso mío, de mi primer caso. Me dijo, casi fue una supervisión, y me dijeron, y esto es muy importante, nosotros usamos el agua y usamos el fuego para que los chicos se expresen ok. Y tenían juguetes compartidos para todos, cosa que Melanie Klein no tenía su canasto, y eso es lo que teníamos nosotros, que creo que era bueno, porque es importante tomar de cada uno lo que es importante. Eso es lo que yo enseñé a mis alumnos. Vos internalizás todo lo que cada uno te dice y es parte de uno, y después frente al paciente se movilizan los pensamientos que vienen de nosotros, de lo que estudiamos y de lo que leímos. Por eso es tan importante saber todas las teorías, y cada uno, el que hacía eso muy bien era Le Bovici en Francia. Él invitaba a todos, todas las teorías y todos los pioneros, y después actuaba de esa manera, depende del paciente. Y bueno, eso fue muy... bueno, y ese día me fui a la biblioteca y me acuerdo, hace muchísimos años, pero a uno le queda, a pesar de perder la memoria, uno tiene captado situaciones que no se borran más. Yo pensaba, ¿y ahora qué hago? Era tan oposición de lo que yo trabajaba con Melanie Klein, de lo que de que ellos allá los anafreudianos hacían con los pacientes. Era completamente opuesto. Y después, bueno, la conclusión es que uno lo internaliza y es uno mismo, como decía Blecher. Y después hice la entrevista con Mrs. Mason. Y otra cosa quiero comentar, porque yo nunca usé el fuego y no creo que hay que usar el fuego, porque es ponerlos en peligro al paciente, a los objetos, a todo. Y otra cosa, la diferencia de que nosotros usábamos una canasta para los chicos, para cada uno, y Ana Freud no, me parece importante, porque es muy importante permitir al chico que rompa todo y que después pueda pegarlo y construirlo. Si él rompe, alguien me había dicho en una de las presentaciones, que había alguien, no me acuerdo el nombre, que dejaba que rompan todo en el consultorio. ¿Cómo vas a hacer? El chico tiene que aprender límites y no romper cosas que no pueden reparar, porque la reparación es una parte del proceso que es muy importante. Y bueno, me fui y me quedé muy impresionada. Lo describo en el libro, mi visita con ella, y me quedó una impresión muy, muy linda de ella. Ahora, en el año 79, volví y le mandé una carta esta vez y me invitaron. Y hubo una presentación, no me acuerdo muy bien de la presentación, pero al final de la presentación, ella se quedó en donde estaba. Ella no estaba participando de manera energética, era 2 años antes de la muerte. Estaba en un asiento un poco arriba y terminó y ella no se levantó, se quedó así, estaba muy pasiva, muy como que no le interesaba participar para nada, era exactamente lo opuesto. En el año 74 eran 5 años antes, pero completamente opuestos, realmente. Cuando la veo a ella sentadita ahí, muy como deprimida, baja, sin energía, me da mucha tristeza. Y bueno, y me fui y así fue. Y eso más o menos, ese fue mi contacto con ella. Y estuvo muy amable cuando yo me presenté. Me preguntó de dónde venía, yo le dije que era de la Argentina y todo eso.
y me trató muy bien. Bueno, eso es básicamente ¿cómo se dice acá? La matriz de mi experiencia con Ana Freud. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Of the matter. Sí. ¿Cómo? Sí, te escuchamos, Patricia. Gracias, Beba. Me encantan esas experiencias que contás porque son únicas, ¿viste? Porque son esas sensaciones, ¿no? Tan interesantes, que esa mirada, lo que dijiste, me conmovió, la mirada de ella y de Freud. Una pregunta. En algún momento de ese intercambio que tuviste, vos le llevaste un caso clínico tuyo, una experiencia. ¿Tuviste oportunidad de hacerle preguntas acerca de, digamos, de algunas diferencias que vos tenías, ya que tenías esa formación kleiniana, como para ver si en ese intercambio había reflexiones entre ustedes? Bueno, yo con ella la vi en la presentación. Con la que hablé más era con la que había presentado el caso, Mrs. Mason. Que ella no era médica, la llamaba Mrs. Mason, sería psicóloga. Sí, yo pregunté mucho, lo que me interesaba mucho era la inclusión de los padres en el tratamiento. Absolutamente. Y ellos me dijeron muy claramente, para nosotros, es muy importante que los padres estén en el tratamiento. Generalmente van las madres, ahora es al revés, ahora las madres trabajan y van los padres. En Estados Unidos eso me pasó. Era muy importante que estén ahí. Y después yo le comenté de mi paciente, que destrozaba todo, que hasta ahora tengo contacto con ese paciente, ¿no? Él tenía 5 años y él se acuerda y aplicaba lo que yo le había dicho a él, a su hijo. Y a mí me dijeron muy claramente que lo ponga en palabras, que no lo actúe rompiendo, que lo ponga en palabras. Ella me lo dijo Mrs. Mason. Y me explicó por qué el fuego, por qué el agua, que yo seguí usando el agua, pero nunca el fuego. Incluso yo lo veo como una contraindicación de poner el fuego como un elemento. Hay muchas otras cosas que se pueden interpretar como la agresión. Y sí, básicamente la parte técnica, que era tan diferente. Y después de la clínica de Freud me fui corriendo a la Tavistock para ver qué hacían con los padres. Y ahí me dijeron muy claramente, ahí la gente que trabajaba ahí, que ellos nunca veían a los padres con los chicos y hacían grupos de padres, los veían separados y después integrarían las interpretaciones. Qué interesante, ¿no? Porque yo he utilizado el agua y he utilizado el fuego. Para eso, cuando empecé mi experiencia, atendía en una antecocina que vaciaba, que era donde vivían mis padres. Entonces me preparaban todo, vaciaba la antecocina y había agua, la canilla, y había para hacer fuego, porque estábamos en una época que realmente lo del fuego era muy peligroso y no lo podés hacer. Por ejemplo, no se podía tener cortinas en el consultorio de niños porque le podían prender fuego. Pero yo me sentía bastante acomplejada por la de antecocina, ¿no? Porque lo único que había quedado en la antecocina era una máquina de picar carne que tenía mi madre, que era muy grande y pesaba mucho, y yo no la podía trasladar a cada vez que atendía. Hasta que encontré un trabajo de Emilio Rodríguez, pues yo trabajaba con chicos autistas, con retracciones autistas y con psicosis infantil, ¿no? Por eso necesitaba agua, necesitaba mucha comodidad para mover elementos. Y encuentro un trabajo de Emilio Rodríguez
con un pacientito con autismo que jugaba con la máquina de picar carne. Yo no lo podía creer, porque evidentemente él trabajaba en la cocina también, ¿verdad? Y no podía creer, no había que haber elementos de cuchillos ni nada, ¿no? Pero tiene todo un trabajo en consideraciones sobre el psicoanálisis, un trabajo pero interesantísimo. Yo hablé con él, me dijo que era una antecocina también, entonces me quedé tranquila, porque esa máquina de picar carne era muy representativa de lo que pasaba en la mente de un chico con retracción, ¿no? Era como que todo era destruido, ¿no? Es decir, no podía ser digerido y bueno, y jugaba con esa máquina, realmente fue apasionante, pero yo me acuerdo de esa época. Lo que pasa es que después también los tiempos cambiaron y tener agua, o mucho menos fuego, implica una infraestructura muy costosa, supónganse, ¿no? Porque había que tener, por supuesto, había que tener agua y había que tener un bañito incluido, cosa que yo tenía en esa circunstancia. Yo tenía también, sí. Claro, el bañito incluido, que entraban, salían, etcétera, que uno los acompañaba, y las cosas cambiaron tanto hasta el extremo de que, bueno, que acompañar al baño puede ser tomado como abuso, es decir, el paso del tiempo, ¿no? Lo que fue marcando, y el tema de la canasta, por ejemplo, es cierto, cada uno acá tenía su canasta, podía romper todo adentro de la canasta, pero no romper la canasta. Lo único que no se podía romper era la canasta, ni el consultorio, ni el cuerpo del analista, ¿no? Pero es cierto que ahora en la actualidad, en las supervisiones, que hago es muy común que los terapeutas digan que tienen juegos comunes, porque es carísimo para cada uno. Tiene juegos comunes. Claro. En el Ya Lego, tienen claro, tienen juegos comunes, porque si no para cada uno separado, o sea, se ha socializado bastante, digamos, el consultorio de niños, ¿no? Y el otro elemento que quiero marcar, y que en realidad, como yo me formé, tanto creo que Raquel Soifer como Isabel Luzuriaga habían estado con Melanie Klein, había estado en Londres, pero con Raquel trabajábamos el grupo familiar. Yo de entrada trabajé con los padres y estaba en el hospital de niños y nosotros decíamos, lo que se puede resolver con los padres no molestamos al niño. O sea que las consultas las tratábamos de resolver trabajando con la pareja de padres, trabajando con el grupo de padres, y en el consultorio privado con la pareja de padres, la pareja, grupo familiar con el niño, trabajaba con el niño, el binomio con la madre, siempre, digamos, eso sí, los padres los incluyo, o sea que uno aprende, pero después uno hace lo que quiere, no lo que siente que corresponde hacer, ¿no? Pero es importante conocer muchas orientaciones y teorías. Exacto. Yo creo que eso es lo que vos nos permitís pensarlo, porque, por ejemplo, ahora también se trabaja mucho al estilo Ana Freud, porque Ana Freud no trabajaba de entrada la transferencia negativa como Klein. Me querés matar, me envidiás, querés cortar en pedazos a tu mamá. Si uno ahora dice esas barbaridades, la gente sale corriendo. Entonces ahora le damos importancia a lo que decía Ana Freud, ¿no? De que primero hay que establecer una alianza, que era lo que sostenía Freud también. La alianza es como un partido de ajedrez, que hay que saber las entradas, pero después las movidas las vamos aprendiendo, pero primero hay que llegar al paciente al análisis. Y ahora se está haciendo a eso, porque la gente tiene una resistencia terrible a que de entrada empecemos, digamos, a cachetazo limpio con la transferencia negativa, ¿no? Era el fuerte. Pero tenemos otra situación. Era el fuerte porque los pacientes venían 5 veces por semana, por ejemplo, en el caso de los chicos con, digamos, con psicosis o retracción autista. Pero ahora, si los ves una vez por semana, es una suerte. Y si esa vez por semana empezás con la transferencia negativa, no lo podés, es imposible tratar. O sea que
todo lo que trajo Ana Freud empieza a ser de vuelta, lo empezamos a, ¿cómo se dice? Reciclar o reformular, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere participar? Yo, Porque sí, yo quiero te escuchamos, participar. porque se está escuchando una conversación paralela. Victoria, cerrá el micrófono. Sí, cerrar el Perdón. micrófono, te silencio. No, que me hizo Dale. acordar con algunas cosas que comentaba Beba. Escribí hace poco un trabajo que hice con una pacientita de hospital, una pacientita psicótica, con una psicosis simbiótica, en hospital, que fue todo un trabajo con agua. Fue hermoso porque ella deambulaba, salía del consultorio, entraba, salía, era muy difícil para ella lo que tenga que ver con permanecer en un espacio cerrado, así que entre su deambular, un día entra en el baño, toma un vaso de agua y en el mismo momento que toma el agua se hace pis, automáticamente. Toma otro vaso de agua y se hace pis. Parecía como hasta fisiológicamente imposible, ¿no? Como una cosa abierta, un tubo abierto. Y bueno, yo en esa época estaba muy empapada con todas las funciones del jugar de Ricardo Rodulfo, que creo que para el que se dedica a niños, y no solo para el que se dedique a niños, cualquier psicoanalista es importantísimo que se ponga en contacto con las funciones del jugar, de cómo se va estructurando el cuerpo, el aparato psíquico, con esas funciones. Es maravilloso, hay un texto, un libro de Ricardo Rodulfo que es maravilloso, que habla de estas funciones del jugar. Y entonces, cómo se fue pasando a partir del trabajo con el agua, cómo fue construyendo un cuerpo a partir de irle marcando, ¿no? El agua está en tu pancita, tocándole la pancita, la canilla abierta, la canilla cerrada, los trasvasamientos. Bueno, no solo es una nena que empieza a controlar esfínteres, sino que puede, a partir de tener un cuerpo y un cuerpo representado, empieza también con una cuestión de construcción de un espacio cerrado, abierto, un cuerpo con volumen. Bueno, lo relacioné por el trabajo con agua que, sobre todo en algunas problemáticas donde ciertas funciones constitutivas más primarias no están construidas, es muy importante. El agua es Claro, muy Muy. importante. es muy Muy. Y acá en importante. Estados Unidos, lo que yo ya no trabajo con niños, pero acá se trabaja con todos los juguetes para todos. Entonces hay Legos, Sí, yo cocinitas, también. todo eso. Pero yo a mis residentes, cuando yo supervisaba en el hospital, los impulsaba a tener una caja para cada uno, porque le tenés que permitir romper algunas cosas al chico. Mira, Beba, yo creo que el tema es así. Yo trabajo con todos los juguetes para todos, porque empecé trabajando en hospital y gracias que tenías algún juguete, o sea, obvio que eran todos los juguetes compartidos, y lo que les guardo es si después ellos arman alguna producción con algún juguete en particular, si ellos arman alguna producción con eso porque le pegan, le cosen, lo rompen, lo arreglan, o ahí si lo hacen propio ese juguete o alguna producción plástica o algo así, sí va una cajita de cada uno. Pero los juguetes son de todos porque ahí tiene que circular también la castración. Usaste toda la plasticola, no hay más plasticola. Lo rompiste, bueno, entonces vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a ver la próxima con qué podés jugar, con qué no. No, no, yo no me manejo así Claro. con la cajita de juguetes individual. Lo Por que me eso, pasó a mí con un paciente, con mi primer paciente que tuve acá, un nene de 5 años que rompió todo lo que había en la canasta. Un día viene y me dice, mira lo que hice, lo tengo, necesito cinta scotch, necesito esto. Buenísimo. Y ahí yo me acuerdo de eso patente y me emocioné tanto, hasta lágrimas tenía en los ojos. Y reparó todo. Y alguien que me dejaba los juguetes todos tirados en el consultorio, después me empezó a ayudar a ponerlos todos en la canasta. Fue fantástico. Y la verdad que tuvo después una vida fantástica. Claro, claro, eso porque es lo eso de importante. guardar,
Eso de guardar es una construcción. No ¿no? pueden porque están dispersos, están con lo que Ricardo habla de la función de superficie. Ellos que Claro, no guardan, están jugando, armando otra y le queda un función que tiene desastre. que ver, pero tiene que ver con desparramar, que es la primera función, la de la papilla, la del embadurne con la madre, la del, ¿no? Y eso del La del desparramar los agua, juguetes, la del agua diseminada, pero de la pasar del la agua manito. es el vientre materno. Yo siempre tenía a los chicos con retracción, autistas, llenaban la pileta con agua y ponían la mano, ¿no? Y era como experimentar estar en la panza y volver a nacer. Tiene muchísima significación el agua, ¿no? Es decir, o sea que hay cosas que, bueno, se fueron perdiendo por razones por muchas circunstancias, pero que es muy importante el agua como lo fetal, ¿no? La regresión a lo Y la fetal. falta de control. Este nene se había encerrado, la habitación de servicio lo usaba para los chicos, se encerró en el bañito y yo cometí el error de la cerradura, no ponerla del otro lado, la dejé adentro. Se encerró ahí, abrió la canilla y no la cerraba. Y entonces el agua salía hasta que salía por mi casa, hasta que al final la abrió y se escandalizó. Y es un recuerdo que él se acuerda hasta este momento. Pero yo creo que es cierto todo lo que ustedes dicen, pero la cosa de control y de descontrol es muy La importante. inundación de la angustia, ahí te contó toda esa angustia cuando uno dice, me inunda la angustia, ¿no? Que Ahí no te se la puede hacía, controlar. Sí. claro, ahí te la hacía de verdad. Sí. Sí, Viviana, ¿querés decir algo? Sí, muy interesante, Beba. Te quería preguntar respecto de esta experiencia que tuviste con Ana, las supervisiones, lo que escuchaste, ¿cómo era la intervención con los padres? Más allá de lo que conocemos de la función educadora, ¿cómo, si sabés, como más detalles y si eran cómo hacían para poder expresar las cosas negativas de los padres? ¿Cómo era el estilo? Es muy buena pregunta, porque desde el punto de vista kleiniano decían, no le podés decir a los padres algo que se sientan culpables o que sientan que están haciendo algo mal. Ellas no vivían, Ana Freud no sentía eso, ella sentía que tenía que guiarlos a los padres a hacer lo correcto para ayudar al hijo a hacer la conducta correcta. Y entonces, no sé exactamente, porque yo no estuve en una sesión ni en una supervisión, pero no tenía miedo de hacerlos sentir culpables, lo guiaban a la conducta mejor para relacionarse con el hijo y tratar de hacerlos crecer y sostenerlos y todo eso, ¿no? Está bueno, está Es bueno. un tema divino ese, a mí me encanta, porque yo tengo más la Claro. postura de Ana Freud, pero a veces no me va bien, ¿no? Es difícil, es Sí, delicado. sí, es delicado Es porque delicado. hay que salirse del borde de lo pedagógico, ¿no? Al menos en mis supervisiones con las grandes kleinianas de acá, trataban de que no te pongas en un rol pedagógico, ¿no? Claro, no. Sino más vale interpretativo de una situación. Por ejemplo, a mí me funciona mucho con padres de adolescentes que vienen y me dicen, entonces yo le digo, bueno, ahora cuéntenme, usted a los 15 años, ¿cómo era? Usted a los 15 años, ¿qué recuerdos tiene? Y ahí se acabó el problema, porque la gente primero que le cuesta mucho conectarse con su adolescencia, pero una vez que lo logran, la manera de contener y de referirse al hijo cambia totalmente. Cambia totalmente. Ah, bueno, sí, bueno. Hagan memoria. ¿Qué podemos hacer? Siempre me dice, ¿qué podemos hacer con este hijo? Yo les digo, memoria. ¿Cómo memoria? Sí, acuérdese cuando usted tenía la misma edad. Claro. Y es mágica esta pregunta. Haga memoria. Entonces,
se aflojan todas, Sí, pero hay todos los casos de padres resortes. alienados también, Hilda, Ah, ¿eh? Hay casos de sí, padres bueno, alienados, sí. y a mí sí que bien que tenían bien derechito, y a mí sí que me mandaban a la cama a las 12, y a mí sí que no me lo... ¿Y le gustaba? ¿Y le gustaba? ¿Y qué pensaba? Ah. Claro. ¿Y le gustaba que le hagan eso? Claro, bueno, sí, cuando trabajamos con psicosis nos encontramos con padres alienados, ¿no? Es decir, yo en una entrevista, ¿cómo se llama el niño? No, la madre me dice, no tiene nombre para mí. Ya después de eso, ¿qué haces? Tenés una retracción autista machaza, ¿no? No tiene nombre para mí, ¿verdad? Bueno, le puse un nombre, a secas, secas. Les quiero comentar un error que cometí acá, no acá, estoy en Argentina, no allá. Me vino a ver un chiquito con las mismas características que mi primer paciente, con mucha agresión, se peleaba, y lo traía al padre. Entonces lo veía al padre y al chico una vez, porque la madre trabajaba y no podía venir, y el chico una vez. Lo vi más o menos por 2 o 3 meses y el chico cambió terriblemente. La agresión se le había pasado, estaba divino. Entonces después me fui de vacaciones y entonces dije, ¿qué hago? Si lo veo al chico solo 2 veces por semana, porque no lo podía ver 4 veces por semana, ¿no? Por razones, muchas razones obvias presentes. Lo veo al chico solo y entonces los dejo a los padres y decidí que lo veía solo. Y entonces para poder realmente, y fue un error, porque él volvió a la agresión y los padres me lo sacaron. Después de las vacaciones me dijeron, volvió a la agresión, los que necesitamos ayuda somos nosotros y no el nene. Y tenía razón el padre. Yo cometí el error de no tener en cuenta eso. Y lo perdí. El nene estaba conectado conmigo de una manera divina y había cambiado muchísimo. Lo que tendría que haber hecho era seguir con él y ver a los padres también. Claro, y ahora es indispensable hacerlo. Ahora Claro, es indispensable hacerlo. En relación a este tema puntual que están diciendo, ¿no? Hilda y vos, Beatriz, Beba, y relacionado con el fanatismo que hablaste antes, Hilda, el fanatismo dentro de los analistas también, ¿no? Que no pueden abrir, me parece, una instancia reflexiva, crítica y de construcción permanente en ese intercambio, ¿no? Porque me acuerdo hace, qué sé yo, como casi 30 años que presenté en el departamento de niños, yo estaba comentando un caso, y yo decía que yo trabajaba en paralelo, una vez por semana con los padres y una vez por semana con el niño. Y uno de los popes, que no voy a decir quién era, delante de todos los colegas me empezó a gritar así, de ninguna manera, bastante despelote tenemos con el chico para encima meter a los padres, pero así, literal. Sí. Entonces, realmente, y era un pope, ¿no? Entonces, yo, como además... No quiero saber quién es ahora. No, de ninguna manera, no tiene importancia. No, porque es secundario eso. Lo que es importante, digamos, es esto del fanatismo y no quedarse sometidos. Eso, como yo estaba también con los grupos con Jorge García Badaraco y me encantaba, ¿viste? Y realmente con sus teorías. Y entonces dije, bueno, él tendrá su posición, ¿viste? Yo voy a seguir investigando y experimentando, como decís vos, ensayo, errores, aciertos, pero manteniendo, ¿no?, esa apertura. Pero es muy peligroso el fanatismo. Es terrible. Porque de repente con unos trabajás, yo me acuerdo con cuento esto, con Francis Taskin en Londres, que supervisé autismo, casos con ella. Yo le dije que yo trabajaba con el niño y la madre el primer año, todos los días, binomio, y una vez por semana se incluía el padre, ¿no? Y ella me dice, ella me felicitó y me dice, te felicito, dice, porque Margaret Mahler y yo, las chicas, porque ellas eran las chicas, ¿no? Lo queríamos hacer y Klein no nos dejaba. Así que no lo pudimos hacer, así que seguí haciéndolo. Ahí le confesé todos
entre comillas, pecados, ¿no? La máquina de picar carne, que trabajaba en binomio para ligar al chico a alguien, no sé si con la madre, la función materna o quien quisiera hacer eso, y me dijo, así hay que hacerlo. Entonces, fue muy, muy enriquecedora esa supervisión, la sinceridad de esa mujer que trabajaba con autismo, y me conminó a seguir trabajando así, que era como hacíamos acá con Raquel Soifer, ¿no? Con los grupos familiares. Porque, digamos, hay algo que Le Bovici decía, y tomo que vos nombraste a Le Bovici, tan importante, me acuerdo en sus clases, que él decía que hay que tener mucho cuidado de no, digamos, quedarse con el rol parental de los padres. Hay que respetar el rol parental de los padres. Por más que los padres sean, digamos, invivibles, en el fondo del fondo, el narcisismo se siente herido cuando otro adulto lo quiere reemplazar. Y el peligro que hubo en psicoanálisis de niños durante muchos años es que muchos analistas de niños se erigieron como mejores padres de los padres. Y eso es peligrosísimo. Es gravísimo, porque cada uno tiene el padre que tiene y se lo tiene que digerir como puede y sumar, digamos, lo que le sirve o no le sirve en su crecimiento, pero no, digamos, ocupar ese lugar, usurpar ese lugar. Y Le Bovici enfatizaba muchísimo eso. Igual él trabajaba con el grupo familiar y iba como yo, a cachetazo limpio, le despachaba a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Despachaba la comida a cada uno, él se identificaba con cada uno del grupo familiar, no tenía problema, pero no usurpar ese lugar, que lamentablemente fue un rol sin nombrar de muchos analistas de niños y supervisores, ¿no? Que se querían mostrar como mejor madre o mejor padre. Y eso es peligrosísimo para el psiquismo del niño, ¿verdad? Porque tiene un conflicto de fidelidades muy serio. Y esto Y es para algo los que... padres también, no les gusta, les Claro, hace re mal, les hace re les mal. hace re mal, Ellos les re gusta cuando mal. uno los felicita, cuando de pronto se les ocurrió algo y lo hicieron, y uno les dice qué bueno, ellos les hace Bueno, muy bien. claro. Por ejemplo, con Y, el juego del garabato, que yo ahora uso mucho, justamente en estos tiempos que canasta para cada uno que lo jugué, hay una consulta, bueno, juego del garabato. Si está la madre y el hijo, el padre y el hijo, el que empieza el juego es la madre o el padre y yo me quedo afuera y lo hace con su hijo. Si yo estoy sola, empiezo yo, ¿no? Y ahí se nota que cuando uno les da el lugar, por más desamparados que estén, eso deja una marca, crea un efecto, ¿no? Yo quiero decir otra cosa, que algo que es muy peligroso, que pasaba antes, yo no sé si pasa ahora, quizás no, pero es el miedo a que los padres se sientan culpables con lo que hacen. Porque los padres están hambrientos de Sí, guía. claro, Ellos claro. quieren que les diga que es mejor hacer eso. Yo les digo, bueno, no le digan directamente, díganle, si yo fuera usted haría esto y lo otro. Entonces, o lo mismo que el chico, si yo fueras vos haría esto, no decir hace esto, hace lo otro, porque entonces le cortás la independencia completa al padre o al chico. Sí, es cierto, acompañarlos, ser muy delicados, muy Sí, cuidadosos del narcisismo parental, porque por más tremendos que sean, hay algún lado que por algo lo traen. A veces exacto. los manda el juez de menores, pero bueno, por algo lo traen a la Sí, consulta, ¿no? Y hay que exacto. tirar de silito para que no se sienta el niño totalmente desilvanado. Hablando de hilito, yo cuando estuve en el consultorio de Ana Freud ahora, ¿no? Sí. Freud, yo vi que ella tenía un telar gigante y Mariel, que estuvo, mandó la foto del telar. Tiene en el consultorio
de ella, en una esquina un telar gigante, pero telar de esos que usan en el norte para hacer los tapices así, y decían que era su terapia ocupacional y que ella hablaba muchas veces con la gente o contestaba trabajando con el telar, ¿no? Y me pareció eso del hilito, justo les digo hilito y me acordé del telar. Me impresionó mucho. Mariel mostró a las fotos del telar. Fíjense, pero estaba en el consultorio del telar y ocupaba, era un consultorio grande, ocupaba mucho lugar, ¿no? Sí. Bueno, en el consultorio donde yo fui no había telar, porque obviamente era una Mrs. Mason, interpretación. claro, no, esto era ella en particular. Eso yo no lo vi porque ella estaba viva y probablemente no mostraban el consultorio de ella, no sé. Sí, claro, en el consultorio que tenía en la casa de Freud, pero muy llamativo, y Mariel mandó varias fotos del telar, porque no es un telarcito chiquito, digamos, sino que es un flor de telar gigante con las maderas. Sí, lo ¿no? vi, le vi la foto. Que era impresionante, ¿no? Pero que creo que representa el trabajo del analista, ¿no? A mi entender, ¿no? Bueno, ¿te acordás cuando yo hice una presentación? No me acuerdo, una de ustedes en el grupo. Ella dijo, vamos a jugar. ¿Se acuerdan de cuando yo presenté y ella me dijo que yo era la que hacía el telado, que de una teoría a otra teoría? Y otra cosa importante, yo creo que el título de mi libro no es correcto, porque no son los pioneros, sí, son los pioneros del psicoanálisis de niños, pero todos tenemos un niño adentro, y eso lo dicen ahí, ¿no? Y es muy importante tener todas estas teorías internalizadas para poder hacer interpretación a un adulto, porque el niño se expresa a través del adulto, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte, ¿qué buscamos en el consultorio con adultos? Buscamos el niño que hay en el adulto. Buscamos ir a la prehistoria. Freud le llamaba la prehistoria. Somos todos una lista de niños. Porque Freud decía la prehistoria es la infancia. Pensando en nuestro niño, yo creo que a veces el problema con los papás es identificarse con nuestro pacientito niño y entonces tratar de intervenir desde ahí. En vez de estar más en una cuestión empática, de interpretar, de pensar por qué está haciendo eso la madre, el padre, sus posibilidades, sus limitaciones, cuando uno se identifica desde su propio niño con las falencias que está recibiendo desde las funciones materna y paterna, puede ser que ahí salga alguna intervención con los padres un poco que los deja en una posición de desautorización, de culpa, de no están haciendo las cosas bien, como con cierta carga se puede En obturar, privado ¿no? lo podemos hablar, en frente de los hijos no. En frente de los hijos es mejor interpretar el vínculo, pero no ir derecho a la falencia. Eso en la entrevista privada, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista. Yo les digo, pues, de mi experiencia de trabajo de muchos años, pero tiene que ver con el estilo de cada analista. Uno se siente más cómodo de una manera, otro se siente más cómodo de otra, y todas son efectivas las formas. No hay, en general no hay una mejor que otra. No, pero tenés razón, lo más delicado es cuando estás trabajando con los dos. Claro, pues allí hay que respetar, digamos, ese lugar y cuidarlo. Por sus libros, pero él fue uno de los que también señalaba la culpabilidad de los padres, lamentablemente, ¿no? ¿Quién dijiste? Bruno Bettelheim. Ah, sí, ¿no? claro. Y yo no sé si hay que buscar al niño en el paciente o hay que buscar a la forma infantil de vivir la vida de ese paciente, porque yo creo que es lo infantil lo que nos acompaña y que puede ser muy creativo, como también puede hacernos sufrir mucho. Exactamente. Bueno, con los Mirá, pacientes... cuando lees Las funciones del jugar de Ricardo Rodulfo, te das cuenta después con pacientes adultos
ciertas fallas, porque todas las funciones son fallidas, ¿no? Todas las operaciones simbólicas que vamos haciendo son fallidas, pero hay en mayor o en menor medida. Y uno a veces trabajando con pacientes adultos se da cuenta de estas primeras Sí, sí, funciones, de estas que han quedado ahí fallidas, es interesantísimo. Y es sí. muy Beatriz y importante porque Ricardo muchas A quieren ver, veces hablar. escuchémosla a Beba, Beatriz Beatriz, y que quiere Ricardo hablar, y quieren hablar. Ricardo, sí. No, lo que quiero decir que con un paciente adulto, cuando vienen y dicen que enojados están con los padres porque hicieron esto, hicieron lo otro, yo los ayudo a entender la historia y tratar de dónde vienen los padres, cómo vivieron los padres, Claro. cómo era y eso los ayuda tremendamente a entenderlos y, por supuesto, elaborar el conflicto que tienen con los padres. Ujú, sí, sí. Exacto. Y Ricardo, querías decir algo así, quizás lo que no hablaron. No, dos cosas. Una, que yo no tengo tanta experiencia con chicos. Atendí en toda mi vida un chico muy peculiar. Algún día contaré la experiencia. Ah, bueno, estamos Pero, ansiosos. pero yo encuentro muy útil la apertura a lo familiar en todo paciente grave, sobre todo adulto joven. Creo que muchas veces tenemos mucho prejuicio a abrir el juego de llamar a la mamá, llamar al papá, llamar a algún Sí, familiar, algún hermano, por supuesto pidiéndole permiso al paciente, ¿no? Pero yo encuentro que en esta época que tenemos pacientes de pocas sesiones y pacientes muy graves, a veces convocar a miembros de la familia permite muy rápidamente hacerse una composición del lugar de lo que está pasando, mucho más exacta y que a vos te llevaría a lo mejor 1 año y medio, 2 años trabajando solo con el paciente. exactamente. Entonces te da mucha más precisión en tu trabajo. Y lo otro, a mí de lo de Ana Freud, a mí siempre me resultó extremadamente útil el concepto de identificación con el agresor. Eso Sí. creo que es un aporte de ella y creo que es un aporte muy valioso, pero muy, muy valioso el tema de la identificación con el agresor. De ella y Así que después y de Ferenczi, ¿no? Que más o menos juntos llegan a ese concepto. Pero a mí me ha pasado que por adolescentes o adultos jóvenes consultan los padres y dicen, no quiere tratarse, no importa, venga la familia. Entonces viene toda la familia menos el paciente. Y yo trabajo con la familia menos el paciente y el paciente se va curando, aunque no venga nunca más o menos. Es como increíble, ¿no? Cuando a mí siente me que hay pasó, Ubuntu, me pasó eso con una chica que hace un cuadro psicótico, con una fuga psicótica, con un delirio de que mis padres no son mis padres. Yo soy hija de tupamaros uruguayos y mis padres son mis padres adoptivos. O sea, esta era la idea delirante de la chica. Y la chica no quería venir al tratamiento, entonces yo empecé atendiendo a los padres. Claro, claro, es Y a los ideal, 2, 3 meses vino la chica al tratamiento. claro. Estuvo con el delirio 8 meses. A los 8 meses se le fue el delirio. ¿No? Sí, es fantástico. Abrimos la puerta esa a los padres. Sí, Karin, perdón que corte porque ya estamos sobre el Sí, final. no, yo quería agregar algo que además de citar a la madre, al padre o la familia, una cosa que a mí me resulta muy útil, si se puede, no siempre se puede, es ir a la casa del paciente. Ah, eso me sostenía Rodríguez, Emilio Rodríguez. Bueno, eso me parece maravilloso porque uno ve, escucha un montón de cosas. Y muchas veces vos vas y está la empleada, pero también hay un familiar, etcétera. Y me ha pasado de armar una sesión en conjunto o de ver alguna escena o realmente súper útil. No se puede Bueno, siempre y hay que hacerlo y bueno,
A mí me gusta. Bueno, Yo me acuerdo con Marcelo Bianchedi, que trabajaba mucho con chicos autistas. sí, Él iba siempre a cenar, iba a cenar a la casa de los padres y pedía que le mostraran la habitación del nene. Una vez tenía un nene que tenía terror nocturno, entonces él fue a la habitación, se acostó en la cama y el techo tenía unas imágenes terribles y le dice al papá, mire, empecé pintándome el techo de blanco, porque a mí eso que se ve en el techo me da miedo a mí, dice. Y qué también fantástico. Marcelo iba al colegio y se sentaba en el colegio a mirar la interacción del nene con la maestra, con los compañeros, y después se quedaba mirando la interacción en el recreo. Capo. Era Que sacaba maravilloso. una información maravillosa de todo eso. Maravillosa y de primera mano. O sea que yo diría, como hecho seleccionado, vamos a agradecerle. Acá dijeron, Valeria dijo, ¿cuántos autores vinieron hoy a visitarnos? Claro, porque como Beba escribió el libro Los pioneros del psicoanálisis y tiene como 30 autores, se lo trajo a todos más o menos para que nosotros disfrutemos. Así que por un lado el hecho seleccionado sería agradecerle mucho a Beba esta Yo quiero decir posibilidad. brevemente 2 hechos seleccionados gracias a Beba. Uno, Perfecto. que vos podés reconocer tus errores muy, muy fácilmente y al menos a mí me animás a reconocer los míos porque luego cuesta trabajo por la soberbia del psicoanalista, ¿viste? Gracias, Beba, ese es uno. Y 2, un como chiste tipo mexicano, un poco en broma, un poco en serio, de ingenio mexicano. Vos dijiste que tu hija era anestesióloga y que te decía que no hablaras de vos. Por eso, porque te quería anestesiar, pero qué bueno que vos no te dejas. Qué bueno que vos no te dejas anestesiar, vos estás llena de vida, vos sos un dínamo de energía. Gracias, Beba. Beso. Quiero decir algo, Beba, Beba, quiero decir algo. Cada uno que vaya diciendo su hecho seleccionado. No, Para no mí, es hecho seleccionado, tengo que quiero ir. decir algo. Quiero ¿Qué? decir algo, Beba. Tu hija cambió de profesión, de tener a los pacientes calladitos y dormidos a que hablen, jueguen y se expresen. maravilloso. Bueno, Porque eso sería. porque ella se dio cuenta que felices éramos los dos. Mi marido también es psiquiatra psicoanalista y nos veía muy felices con nuestro trabajo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Material identitario. Exacto. Bueno, o sea que justamente este encuentro marcó acá dice, gracias Beatriz por tu testimonio tan vital y agradezco la libertad. Se me fue el mensaje, Verónica, que están poniendo en el chat, ¿no? Y agradezco la libertad en el grupo de compartir su clínica tan amorosamente. Es cierto, realmente agradecemos esta pluralidad teórica, ¿no? Que creo que nos nutre y que va en contra de lo dogmático que muchas veces asoló y oscureció, ¿no? Los descubrimientos del psicoanálisis. Así que un aplauso y nos... ¿Quién va? La pregunta del millón, ¿quién hace el acta? Yo no. Hilda, yo quería decir una cosita, ¿puedo? Sí. Antes de... Bueno, les agradezco a Hilda que me permitió estar acá, a todos, que me pareció lindísimo escucharlos, a Beatriz. Y si hay un hecho seleccionado que espero poder haberlo identificado bien, le quería decir a Patricia, es la analista que el Pope la interrumpió y le dijo que eso que estaba haciendo... Bueno, me encantó la actitud de ella que no se sometió al Pope, o sea, que no se quedó como trastornada por lo que el Pope le había dicho, sino que siguió adelante con sus convicciones. Fantástico, creo que es un muy buen hecho seleccionado de todo el encuentro de hoy ese, ¿eh? Y con respecto Así a Beba, ¿no? Lo que yo quería como destacar es como el coraje y la pasión por el psicoanálisis, cómo se va a Europa, quiere conocer a todos, como el camino que ha hecho, ¿no? Me parece como que es admirable, ¿no? Que habla de pasión y un empuje vital importante. Cierto. Gracias. Cierto. Un ejemplo a Gracias. seguir. Muchas gracias. Hermoso, Beba, gracias. Hermoso. Gracias a Beba. todos. Gracias, Beba. Gracias, Beba.
Gracias. Un gusto conocerte, un gran abrazo desde Perú, Beba. ¿Quién sacó Ok. fotos? Mariana, ¿sacaste fotos? Mariana. Ah, Ya sacaste, sacó, vale. Valeria. Bueno, Ya sacó, bárbaro. ya sacó. Mariana ya se fue. Bueno, Bueno, Mucho gusto, Beba, vos sos muy Estamos todos. guapa, muy linda, Aplauso. hermosa. gracias, muchísimas gracias a todas. ¿Cuándo te vienes por acá para comer un ceviche en Lima? ah, Sí, bueno, me sí. encanta. Sí, sí, Y me una voy a ir a Perú. causa. Bueno, Y vení a México para que comas tacos. Ah, bueno. No, sí. primero le invité yo a jugar con los bebés, ojo. Ah, tengo que hacer una lista y ver cómo voy. y en México a mí me gusta la gallina con chocolate. ¿Cómo es? La Qué que se hace rico. con chocolate, El mole. Susan. Ah, con Mole. mole. Sí, Ah, gallina el con mole. Sí, pollo Y con mole, gallina con mole. les quiero comentar esto, que en una conferencia que fui a México, creo que fue México City, lo conocí a mi marido en Cozumel. Guau. Sí, ¡Ay, qué Ah, lindo! Cozumel es hermoso, ¡Ay, estuve, sí. precioso! México es muy Precioso. y tienen no, y en Perú hay un restaurante que son los 10 pescados capitales. ¡Ay, Así sí! es, así es. Sí, Buenísimo. Sí. buenísimo, sí, A nunca me ese había no olvidado. fui, a ese no Y, fui. y hay, Ay, hay A otro, la hay otro que, próxima. hay otro que se llama el pezón, el pezón. Ah, el pez on. Ah, ese es el más pícaro. pezón. Ojalá sea Ese, pecho bueno, pecho bueno. ese va con picarones. Qué rico. Bueno, Bueno, ya otro día nos vamos a encontrar en algún congreso, quizás. sí Sí, nos vamos a repetir la experiencia. Bueno, Sí. así que el que se anime a hacer el acta, encantada, y nos vemos la próxima y te hacemos llegar el acta a vos también, Beatriz. Bueno, bárbaro. Beso a pronto. todos. Gracias, un Gracias beso. por todo, gracias. Hasta Lindo, pronto. lindo verlos. Gracias que viniste. Y gracias que me invitaste. Regresa pronto, Beba. Sí, sí, no, Sí. no la dejamos más afuera. No. Bueno, no sé cómo se apaga esto. A ver, A ver, Un poco. bueno, yo voy a finalizar, o sea que finalizar. muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Ok.